Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Te invitamos a escuchar todos los lunes de 10 a 11 de la mañana Cimarrón en Radio, un espacio de la plataforma de periodistas y comunicadores de Venezuela que trae para ti noticias importantes e información general. Contaremos con invitados y especialistas sobre política, economía, ciencia y tecnología que son de tu interés. Este programa será conducido por un equipo de periodistas respetuosos del derecho a informar que tiene el pueblo, garantes del Código de Ética del Periodista Venezolano. No olvides sintonizar Cimarrón en Radio. Por Somos Asamblea Radio, por el apoyo a la difusión de las ideas y la libertad de expresión que impulsa la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que preside el diputado Jorge Rodríguez. Primer vicepresidente, diputado Pedro Infante. Segunda vicepresidenta, diputada Grecia Colmenares. Secretaria María Alejandra Hernández. Subsecretario José Omar Molina. El programa Cimarrón Radio se puede sintonizar por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio, emisora que coordina la Oficina de Participación Ciudadana a cargo del licenciado José Perales. Trabajaremos en esta emisión de Cimarrón Radio. Operadores Miguel Herrera y Charles Bompar. Fotografía y video Gaspar Pinto. Redes sociales Alima Castillo y Franklin Silva. Apoyo técnico Betsy Peña y Norma Castillo. Periodistas León Oliviera, Antonio Chino Manrique y Antonio Rodríguez. Todos miembros del Colegio Nacional de Periodistas, de la Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. A continuación, el editorial correspondiente el día de hoy, 18 de mayo de 2026, a cargo de nuestro coordinador de la Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela, Alcides Castillo. Editorial: arbitrariedad imperialista. Al presidente Donald Trump, el magnate, quien se cree que es el dueño del mundo, se le ocurrió un antojo, eso que se define como una idea arbitraria, al señalar que está pensando seriamente en convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos. Este señor, en esos impulsos repentinos que le dan sin ningún tipo de justificación, así como decidió invadir a Venezuela, bombardearlo y llevarse la pareja presidencial, secuestrarlo, igual sucede con Cuba, igual sucede con otros países que no se alinean a su política agresiva e imperialista y no ceden en sus derechos, que no ceden en su libertad y su soberanía. Y por supuesto, la presidenta encargada de Venezuela lo ha dicho, lo repitió 3 días después que Trump declaró esto, dijo, nuestra presidenta dijo que Venezuela no ha pensado seriamente en eso. Y por supuesto que no lo puede pensar seriamente porque no estaríamos dispuestos, la gran mayoría del pueblo venezolano, a entregar nuestra soberanía. Y las razones de Trump para esto no son otras sino más que el petróleo. Ha dicho a la cadena de noticias Fox News que él piensa solamente en los 40.000 millones de dólares que representa la venta del petróleo venezolano. Son las apetencias del imperialismo, la voracidad imperialista, esta vez a través del presidente Trump, quien ha cometido 34 delitos, él mismo lo declaró y sin embargo está libre y es presidente de Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado, estar alerta con esto que ha dicho el mandatario que se cree que es el dueño del universo, que tiene derecho a la vida y a la muerte de personas y cercenar la libertad, la soberanía de los pueblos. Venezuela, sus fuerzas vivas, su pueblo deben estar preparados para rechazar
estas pretensiones imperialistas, estos caprichos, que no es más que una idea arbitraria de este vocero que hoy ocupa la Casa Blanca, el vocero imperialista. Debemos estar preparados para ello. Equipo político, plataforma de periodistas y comunicadores de Venezuela, afiliada a la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAC. Han oído estos, entonces, respetable público, han oído ustedes el editorial correspondiente al día de hoy, 18 de mayo de 2026, en la voz de nuestro coordinador de la plataforma de periodistas y comunicadores de Venezuela, periodista Alcides Castillo. De inmediato, el colega Antonio Chino Manrique con las efemérides correspondientes al día de hoy, 18 de mayo del 2026. Muy buenos días, especialmente por este 18 de mayo. Voy a dedicarle esta singular efeméride a un personaje bastante valioso en Venezuela desde el punto de vista de lo que vamos a leer. 120 años del nacimiento de Arturo Uslar Pietri. La efeméride de este lunes, 18 de mayo, se la dedicaremos al doctor Arturo Uslar Pietri, de cuyo nacimiento se cumplieron 120 años entre las céntricas esquinas de Caracas, de Manduca a Romualda, y fue un personaje que brilló por sí solo como escritor, ensayista, periodista, político, diplomático y productor de televisión. Fue el sábado 16 y su desarrollo comenzó a temprana edad, pues a los 17 años, en el 1923, publicó su primera obra narrativa titulada El silencio del desierto, en el cual encontró su primera luz en la revista Biliken. Destaca que en octubre de ese mismo año comenzó sus estudios en Derecho en la Escuela de Ciencias Políticas de la gloriosa Universidad Central de Venezuela. Se puede afirmar que formó parte de la intelectualidad del pasado siglo XX en un nivel que traspasa a Latinoamérica, proyectándose hacia otras áreas universales. Se debe esto al término realismo mágico, sobre el cual habló cuando contaba 42 años en el 1948 en su libro de ensayos Letras y Hombres de Venezuela, para escribir narrativas que combinan la realidad con lo fantástico. Fue un cultor de la novela histórica, el cuento, ensayo, así como creador de una prolífica obra considerada como una de las más importantes de nuestro país. A los 33 años está activado en la política y contrae nupcias con Isabel Brown Kelber. En el 1939 era asignado ministro de Educación por el presidente de entonces, José Eleazar López Contreras. Entiéndase bien que no es Eleazar solamente, es José Eleazar. En ese mismo año funda el Partido Democrático Venezolano. Ingresa al Congreso Nacional como diputado en el 1944. En el 1945 es designado ministro de Relaciones Interiores por el presidente democrático Isaías Medina Angarita. En este cargo va a estar hasta el 18 de octubre del mismo año, cuando el general demócrata es derrocado por la combinación de Rómulo Betancourt, su partido Acción Democrática, y el futuro dictador Marcos Pérez Jiménez. Se va al exilio y regresa después del 23 de enero de 1958 y la fuga del dictador Marcos Pérez Jiménez. En el 1963 funda el Frente Nacional Democrático FND. En el 1965 es creada la ancha base con AD y URD. La criminalidad del CIFA y la DIGEPOL lo obligan a irse con su partido de esa alianza. El crimen de Alberto Lovera fue el factor principal para dejar esa alianza de la ancha base. Además del inicio de los presos políticos desaparecidos en una política que concluye en el 1999 con la llegada del comandante eterno Hugo Chávez.
Para entonces Uslar Pietri estaba retirado de la política y tenía 94 años cuando fallece en Caracas el 24 de febrero del 2001. Sus progenitores fueron Arturo Uslar Santamaría y Elena Pietri Paul, hija a su vez del doctor y general Juan Pietri Pietri. Entre los antepasados se incluye a Johann von Uslar, de origen alemán, que participó en la gesta emancipadora bajo el mando del prócer Carlos Sublet. Esa es pues este personaje específico que queríamos leer esta mañana de este lunes 18 de mayo, que es un día muy importante sobre el cual hablaremos en lo sucesivo, siguiendo pues nuestro colega León Olivier. Ajá. Entonces, recuerden nuestros queridos y amables oyentes que están en sintonía del programa Cimarrón Radio, el cual se transmite por la emisora Somos Asamblea Radio. De inmediato vamos a un corte musical luego de haber escuchado las efemérides a cargo de nuestro compañero y colega Antonio Chino Manrique. El que su vida cambió por un día de lluvia, porque su pueblo moría de su vida cambió. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Continuamos con Cimarrón Radio. Hoy 19 de mayo de 2026. 18. Nuestro compañero, colega Antonio Chino Manrique nos tiene una pequeña información muy importante que ahorita se le escapó. Adelante, Chino. Propiamente no es que se escapó, sino que la quise dejar en especial. El día de hoy está cumpliendo años la presidenta encargada Daisy Rodríguez Gómez, quien nació el 18 de mayo de 1943, lo que indican que son 43 y 26, 69 años que está cumpliendo la presidenta. 57, dijiste 43, 1957. 1957. Dijiste 43. 43 más 26. Sí, pero dijiste que nació el 19 de mayo de 1943. No. Corrijo, 1957. Corrijo. Nació en 1957 y está cumpliendo 69 años en el día de hoy, de acuerdo a los números. 43 y 26, eso fue lo que me confundió. Es importante señalar que viene a ser la primera mujer que se ocupa de la presidencia en Venezuela, o que la ocupa. No fue electa, sino sabemos que responde a su carácter de vicepresidenta que era, y con la situación que se le planteó a Nicolás Maduro Moro como presidente, quien fue secuestrado y llevado a los Estados Unidos. Entonces ella pues en su carácter de vicepresidenta asume, y por eso se le dice presidenta encargada. Lo que sí es cierto es que está realizando una labor permanente donde no se deja, como se dice, que se vaya las cosas, está metida en los barrios, está metida fuera del país, está defendiendo nuestro territorio en el efectivo, en fin, está haciendo una tarea bastante importante, demostrando que está haciendo bien su trabajo de presidente. Con esto indico además que la mujer en el mundo y en Venezuela está ocupando muchísimos cargos. Aquí lo ocupa el ministerio, parlamentos, etcétera. Por eso le cedo entonces nuevamente la palabra al colega León Olivier. Sí, precisamente hoy coincide la fecha del nacimiento del cumpleaños de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Cumple también 100 días de gobernando, y dijo, emparejando el rumbo, Delcy avanza. Ella, la presidenta, dice que mediante un esquema de unidad se busca superar las divisiones del pasado
para fortalecer la identidad patria. La presidenta encargada dijo la semana pasada en una reunión con diversos sectores dentro del programa por la convivencia democrática y la paz, calificó estos primeros 100 días de su gestión como un paso firme hacia la consolidación de un nuevo momento histórico para la nación. Señaló que este periodo no representa un punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa. Recordemos que la presidenta Delcy Rodríguez fue juramentada en la Asamblea Nacional como presidenta encargada el pasado 5 de enero, en una ceremonia cargada de expectativas y desbordada emoción. Su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, le tomó el juramento en un hecho histórico e inédito. Venezuela todavía lloraba a los caídos del 3 de enero y se reponía de la agresión armada perpetrada en la madrugada por fuerzas del Comando Sur estadounidense. El presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron secuestrados en el operativo. En él fallecieron más de 100 personas, entre ellos 32 cubanos, encargados de la custodia del mandatario nacional. Desde entonces, mucha agua ha pasado bajo el puente. El barco sigue a flote. Lo más reciente de la presidenta encargada también estuvo el fin de semana entregando unos camiones en una feria agropecuaria en La Carlota, convocó a la ciudadanía a trabajar de forma articulada con los distintos niveles del gobierno para hacer frente a las consecuencias del cambio climático y su impacto en el territorio nacional. También convocó al pueblo a tener conciencia ciudadana sobre la disposición de los desechos, instando a la coordinación con los planes de recolección municipales, regionales y nacionales. Durante la entrega de 45 camiones recolectores, el ministro de Obras Públicas, Juan Ramírez, anunció la activación de obras de contención en varios estados del país con el objetivo de proteger a la población durante el periodo de lluvias. Igualmente, en su intervención respecto a sus 100 días de gobierno, dijo que ella, cuando asumió la presidencia como presidenta encargada, dijo: vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, a prestar juramento. Vengo con el dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano tras una agresión militar ilegítima, afirmó en esa oportunidad. Acuérdense que la agresión fue por parte del imperialismo yanqui, de los cuales todavía muchos venezolanos no nos hemos como se dice en criollo, haber trascendido esa situación, haber pasado esa situación, porque primera vez que el pueblo venezolano es invadido de esa manera y con el resultado que se conoció en esa oportunidad. La presidenta encargada también dijo en esa oportunidad, abro comillas: vengo con dolor por el secuestro de 2 compañeros en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera dama del país, Cilia Flores. Pero también vengo con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y venezolanas por nuestro padre el libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y venezolanas, añadió la presidenta encargada. Recordó la memoria de su padre Jorge Antonio Rodríguez y en su recuerdo evocó a los niños y niñas del país. Abro comillas: juro por los niños y las niñas de Venezuela, por nuestra juventud, por garantizarles porvenir y futuro, aseveró en su intervención. En eso de los Estados Unidos, la política que está jugando el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, me hace recordar históricamente unas palabras que pronunció el Libertador el 15 de agosto de 1829 en Guayaquil, cuando hablando con un coronel inglés, llegó y le dijo, creo que era de apellido Campbell, le dijo: los Estados Unidos parecen estar llamados por la providencia para plagarnos de miseria en nombre de la libertad. En este caso, el Libertador acertó en eso, pero no es
por cualquier otra cosa, sino por el petróleo. No es por la libertad, sino por el petróleo que tenemos esta situación actual, enfrentando no solamente a los Estados Unidos, porque Venezuela nunca se ha enfrentado con los Estados Unidos, al contrario, podemos decir que Sebastián Francisco de Miranda participó en la batalla de Pensacola, cuando siendo perteneciente al ejército español, España estaba protegiendo en el 1776 a los Estados Unidos en su lucha contra el colonialista en ese tiempo de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Gran Bretaña, es decir, Inglaterra. En esa oportunidad Miranda actuó allí, lo que indica que venezolanos siempre han actuado hacia adelante en cualquier parte que se trate de acá de Latinoamérica. Por algo Bolívar llegó a la independencia hasta el Perú, además que fundó a Bolivia el 6 de agosto de 1825. Y después nació Panamá en el 1903, cuando se desprendió de Colombia, y ahí tenemos 6 naciones que fueron liberadas por el libertador Simón Bolívar, seguido de Antonio José de Sucre y otra cantidad de próceres que son 62 sobre los cuales estoy trabajando, próceres que tenían carácter de generales en jefe, mariscal, etc. Eso creo que conforma un poco lo que estamos hablando sobre la presidenta de Venezuela. Sí, precisamente es necesario recordar ese discurso en la toma de posesión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez frente a la Asamblea Nacional. Llamó a saldar de una vez por todas, a través de la diplomacia de paz, esa contradicción histórica que ya suma 200 años. En su discurso, Delcy Rodríguez señaló en esa oportunidad que la doctrina Monroe busca la expansión imperialista territorial en este hemisferio por parte de Estados Unidos hacia los confines de nuestra América. Y explicó que Simón Bolívar mantenía la libertad del colonialismo, del imperialismo, es decir, son visiones geopolíticas y políticas absolutamente contradictorias y divergentes. Recordó la presidenta encargada que existe una mancha entre las relaciones de ambos países, luego que Estados Unidos, que el ejército estadounidense, cruzara la línea roja cuando atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron al presidente Maduro y a la primera dama. Sin embargo, refirió que esa mancha se iba a dirimir diplomáticamente, como lo enseñó Bolívar. Además, sugirió que no se le tenga miedo a la diplomacia. Sabemos que son muy poderosos, sabemos ante el embajador chino y el embajador ruso, sabemos que son una potencia nuclear letal, hemos visto su expediente en la historia de la humanidad, sabemos y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica. Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada, lo haré con la bandera tricolor, con el Gloria al nuevo pueblo, marcando el ritmo de mi corazón. Y entonces vamos a conocer que Delcy Avanza, esto es un artículo que que salió hoy en el periódico Correo del Orinoco, hoy 18 de mayo, que tras un poco más de 100 días de gobierno, o 120 desde su juramentación, un resumen rasante de la gestión de Delcy Rodríguez arroja un saldo positivo en su desempeño. De hecho, la encuestadora Interlaces ha señalado que más del 70% de los venezolanos valora afirmativamente la actuación en este tiempo, calificado por analistas como crucial y difícil. El dato de apoyo a hacer honor al eslogan que BTV, Venezolana de Televisión, coloca en pantalla para acompañar el desempeño de la presidenta encargada. Delcy Avanza, tiene mi confianza. Ese es el eslogan que pone
coloca Venezolana de Televisión en la pantalla para acompañar el desempeño de la presidenta. Por un lado, Delcy apostó a destrabar la relación con Estados Unidos e ir resolviendo las diferencias entre bolivarianismo y monroísmo. En el campo jurídico fueron modificadas las leyes que regulan el sector petrolero y minero, despejando el camino para la llegada del capital internacional y de las grandes empresas de hidrocarburos. Precisamente pasado fin de semana estuvo aquí en Venezuela, la presidenta encargada se reunió con Susana Cordero Guerra, quien es la vicepresidenta para América Latina vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, en esta nueva etapa de diálogo que se abre para generar empleo, atraer inversión y apoyar el crecimiento económico del país. Asimismo, revisar las perspectivas del crecimiento del país y fortalecer los mecanismos de asistencia técnica para apuntalar la estabilidad financiera nacional. Este encuentro, o sea, el encuentro entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la presidenta del Banco Mundial, la vicepresidenta para América Latina, Susana Cordero Guerra, este es un encuentro estratégico con el Banco Mundial, refleja que forma parte de una nueva etapa de diálogo orientada a la atracción de inversiones internacionales, la generación de empleo y el crecimiento económico del país. Esta actividad ocurre tras el anuncio también que hizo la presidenta Delcy Rodríguez el pasado 16 de abril, en el cual informó la reanudación de las relaciones entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional, que recupera plenamente su representación ante estos organismos multilaterales, de los cuales es miembro histórico desde el año 1946. Y hay un dinero, por cierto, creo que son 5.000 millones de dólares que están allí en el Fondo Monetario Internacional a disposición del gobierno de Venezuela, porque en la oportunidad que tenían que habernos cedido esa plata, que fue cuando el COVID le fue negado la entrega de ese dinero para combatir, para la compra de las vacunas contra el COVID, ya que el gobierno estadounidense no reconoció al gobierno de Nicolás Maduro, sino al gobierno, entre comillas, del gobiernito del presidente que se juramentó en una plaza, el presidente encargado, entre comillas, Guaidó. Sin embargo, entonces ahora es posible rescatar ese dinero que está allí en los fondos, que pertenece a Venezuela, que, como lo dije anteriormente, es miembro histórico desde el año 1946 del Fondo Monetario Internacional. Asimismo, la semana pasada se inició el proceso para la reestructuración de la deuda externa del país, de Venezuela, siguiendo los principios fundamentales de transparencia, integridad, sostenibilidad y celeridad, tal como lo dijo en esa oportunidad la presidenta encargada. Asimismo, la compañera y presidenta encargada Delcy Eloína Rodríguez Gómez dijo que las relaciones diplomáticas con Estados Unidos se restablecieron. Por Miraflores han pasado funcionarios de alto nivel, desde el secretario de Energía Chris Wright, el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur, John Ratcliffe, director de Agencia Central de Inteligencia, John Barrett, asumió como nuevo jefe de la misión diplomática y encargado de negocios. Además, ejecutivos de las empresas petroleras Chevron, Repsol, Eni, BP, Shell han firmado contratos con PDVSA. Como resultado de esta política de apertura y entendimiento, Estados Unidos ha venido levantando algunas sanciones, bueno, hasta cierto punto, porque lo que han hecho son una especie de algo temporal. De este modo, Venezuela retoma su desempeño comercial internacional, reabre las relaciones con el Fondo Monetario, tal como lo acabamos de decir, Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, Delcy Rodríguez ha solicitado con vehemencia el levantamiento total de las sanciones, ya que los permisos de operación a través de licencias no son garantías ni ofrecen estabilidad. Eso lo dijo la presidenta encargada también en declaraciones anteriores.
En el plano interno, la mandataria Delcy Rodríguez ha realizado un remozamiento del gabinete ejecutivo, imprimiéndole un mayor dinamismo y ordenando ajustes a la gestión del gobierno. En las actividades de este año ha puesto énfasis en el área de salud, rescate de los servicios públicos, y atención a la población. En los días siguientes a su juramentación, la presidenta encargada fue anunciando los cambios en su gabinete. Como nuevo ministro para la Comunicación e Información nombró al filósofo, escritor y analista político Miguel Ángel Pérez Pidela, en sustitución de Freddy Ñáñez, quien asumió la titularidad del Ministerio para el Ecosocialismo. Sobre Pérez Pidela, Rodríguez destacó que su incorporación busca brindar la narrativa institucional y la proyección de la realidad nacional. Su formación académica, experiencia y convicción seguirán fortaleciendo la batalla comunicacional en defensa de la verdad de Venezuela. Posteriormente, el 28 de enero pasado, designó a la doctora Isabel Iturria como vicepresidenta sectorial de Salud, Ciencia, Tecnología y Ecosocialismo. Isabel Iturria fue catalogada como una médica preparada y con experiencia para impulsar las políticas de salud y ciencia en el país. Eso es muy importante, parte de lo que tú has leído allí, León. Es muy importante porque la Federación Mundial esa que tú mencionaste, y que ya sabemos que nosotros nos tuvo ensartado, y de ahí viene el hecho de las sanciones. Fueron 40 años que el Fondo Monetario Internacional estuvo sobre el punto fijismo y prácticamente Venezuela estaba, como se dice, empeñada con este organismo internacional que no lo maneja más nadie sino el capitalismo encabezado por los Estados Unidos. Esa es una cuestión que está ahí presente, y la presidenta se ve que le está como poniendo coraje para tratar de salir de todo ese esquema que se llama Fondo Monetario Internacional, que durante 40 años, sin contar a Pérez Jiménez y lo anterior, sino de que ese organismo existió, se ha apoderado de una cantidad de naciones latinoamericanas, en especial aquellas que tienen algunas riquezas, como es el caso de Venezuela, en el caso del petróleo. Tenemos entonces que la política que está realizando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es sin lugar a dudas de primera. Está poniéndole lo que se necesitaba, el coraje, siguiendo lo que inició el comandante eterno Hugo Rafael Che Frías, ni su sucesor Nicolás Maduro Moro, que ya sabemos dónde está, específicamente secuestrado en los Estados Unidos, y ahora ella. Esperemos que no haya ninguna acción contra esta dama de primera, que no es sino nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Exacto, entonces ya para finalizar esta intervención que en varias oportunidades ha asumido la presidenta encargada Delcy Rodríguez, dijo que en estos primeros 100 días no representan un punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa orientada a recuperar la esperanza, alentar la confianza y garantizar el futuro de la juventud venezolana. La presidenta encargada consideró que el programa, a 3 meses de su implementación, ha logrado hitos significativos en la construcción de una cultura de respeto y pluralidad, que además destaca la importancia. Dentro de los puntos resaltantes de estos 100 días están instalación de mesas territoriales, fortalecimiento institucional, promoción de la tolerancia, de la paz, la justicia y el diálogo permanente. Además, esta política de Estado fue diseñada para fomentar el diálogo, el respeto a la diversidad política y la resolución pacífica de conflictos, con el fin de fortalecer el tejido social de Venezuela. Vamos entonces ahora a un corte musical y luego continuamos con Cimarrón Radio.
Somos Asamblea Radio, protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Continuando entonces con el programa Cimarrón Radio, luego de oír al cantautor falconiano Ali Primera, por cierto que la pieza que oímos en su voz se denomina Falconía. Entonces proseguimos entonces con Cimarrón Radio y nos vamos a referir ahora al petróleo venezolano, que es el que precisamente está presumiendo que va a tomar como perro por su casa el presidente Donald Trump, tal como lo ha anunciado, que ha amenazado, que incluso que si el petróleo Venezuela va a vender su petróleo, el dinero de esa venta tiene que ir a los fondos gringos. Entonces tenemos que el fin de semana, durante una participación en el programa Análisis Situacional que se transmite por Globovisión, el banquero de inversión José González, de origen peruano, ofreció un balance detallado sobre el futuro del sector energético en Venezuela, en el marco de un plan petrolero que busca impulsar la economía del país, impulsado por los recientes cambios geopolíticos y el interés de la inversión estadounidense. Estima el especialista financiero que Venezuela proyecta producir 4 millones de barriles, 4.000 millones de barriles diarios, o 4 millones de barriles diarios, corrijo. Destacó la inmensa capacidad de reserva del territorio, afirmando que el país cuenta con un potencial geológico capaz de sostener una producción de 6 millones de barriles diarios. Eso en verdad no es cuento ni es juego, pero eso lo pagaban en esa oportunidad, digamos, con miseria prácticamente. Y el petróleo en los últimos 25 años del siglo pasado llegó a estar a $80 el barril. ¿Por qué? Porque el petróleo es inmensamente necesario para todos los países, porque ahí está donde se maneja lo que se llama la estructura mecánica. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que en el caso de nosotros, de Venezuela, donde hay muchísimo petróleo, tenemos que decir que en el 1912 comenzaron los norteamericanos a explotar el petróleo. Del 14 al 17, Primera Guerra Mundial, al 18 se estabilizaron. En el 1936 consolidaron más su posición y en el 1950 se produjo la extraordinaria huelga de los trabajadores petroleros del Zulia que se proyectó hacia todo el país. Ya sabemos que ahí hubo muertos en algunas partes. Eso no se puede negar. Y después podemos, ya se ha dicho en otras oportunidades, mencionar a Isaías Medina Angarita, quien en el 1943 nacionalizó prácticamente el petróleo cuando puso 40 años de concesiones. ¿Y qué ocurrió? Que 2 años después un señor llamado Rómulo Betancourt, en combinación con Pérez Jiménez, tumbaron a Isaías Medina Angarita. Pérez Jiménez se convierte posteriormente en dictador del 52-58 y en esos 6 años hicieron lo que le dio la gana a los Estados Unidos con el petróleo. Y al 76 el señor Carlos Andrés Pérez, aprovechándose de que faltaban solamente 7 años para que se cumplieran los 40 años que había designado Medina Angarita, nacionalizó el petróleo. Hoy vemos entonces que el petróleo vuelve a ser el elemento, el factor principal que tiene nuestra situación en estas circunstancias que estamos viviendo, que gracias tenemos que darle a la presidenta Delcy Rodríguez, quien está poniendo mucho corazón a esa lucha.
Sí, bueno, precisamente, ya que el colega Antonio Chino Manrique mencionó al general Isaías Medina Angarita, quien en 1943 promulgó una ley de hidrocarburos que otorgaba al país mayor participación en los beneficios de la explotación petrolera, lo que ocasionó después un golpe que dirigió Rómulo Betancourt con la conchupancia de Estados Unidos. Sí, así es. El apoyo prácticamente. Luego, en 1960, Venezuela, junto con otros 4 países, decidieron crear la OPEC, Organización de Países Exportadores de Petróleo, cuya sede está en el Medio Oriente, ante la decisión unilateral de las empresas petroleras de bajar los precios sin consultar a los países productores. Ahí estuvo al frente con uno de los ideólogos de esa fundación de la OPEC. No preciso realmente. Juan Pablo Pérez Alfonso. Juan Pablo Pérez Alfonso, quien se enfrentó con algunos personajes de su mismo partido, específicamente con el señor Rómulo Betancourt. Ese caso de Pérez Alfonso, porque conocía la dinámica de la política, no obstante que no era ingeniero, sino abogado. Y asumió eso, ya sabemos lo que ocurrió en aquella oportunidad, que hubo una especie de enemistad entre ellos. La política ha sido esto, el petróleo, y hoy seguimos en esa política enfrentando la política de Estados Unidos. Que lo pague, como alguien le dijo una vez, que lo paguen a $80, queda como está, dijo un titular político, creo que era de Copey, no estoy diciendo que fue Copey, sino la persona. Quieren el petróleo, que lo paguen a los dólares que están, más nada. Luego pasamos al triunfo del presidente Chávez, que significó el inicio del proceso de recuperación de la industria petrolera por parte del Estado. El centro de diseño de la política petrolera en el país se desplaza de la alta gerencia tecnocrática de PDVSA hacia el Ministerio de Energía y Petróleo. Ante el fracaso del golpe de Estado a fines de 2002 contra el presidente Chávez, la alta gerencia de PDVSA y sus aliados de la oposición desencadenaron un plan de sabotaje a la industria petrolera con el mismo fin de derrocar al gobierno bolivariano. Como consecuencia del sabotaje, las pérdidas por venta de PDVSA no realizadas llegó a $20.000 millones aproximadamente. La derrota de esta segunda arremetida de la contrarrevolución permitió iniciar la primera etapa de la verdadera nacionalización petrolera. Poco a poco vamos a corregir desviaciones, desactivar mecanismos de dominación que fueron instalados desde hace mucho tiempo y todavía están allí. Vamos a comenzar a desactivarlo para recuperar la plena soberanía petrolera, anunció en esa oportunidad el presidente Chávez. Luego seguimos acá con las declaraciones que dio el fin de semana en el programa de televisión Análisis Situacional. El inversionista José González ofreció un balance detallado sobre el futuro del sector energético en Venezuela y destacó la inmensa capacidad de reserva del territorio, afirmando que el país cuenta con un potencial geológico capaz de sostener una producción de 6 millones de barriles diarios de crudo. Para ilustrar la viabilidad de este plan energético, González explicó el crecimiento progresivo que ha venido experimentando la industria y los pasos técnicos que se ejecutarán en los próximos meses. La hoja de ruta de la reactivación se estructura partiendo de un paso crítico histórico de 335.000 barriles. La producción nacional actual ha logrado escalar y ronda 1.100.000 barriles diarios. Posteriormente, el objetivo a corto plazo es cerrar este año con un bombeo que se ubique entre 1.300.000 y 1.400.000 barriles diarios de petróleo. Casi nada. Este incremento inmediato se apalancará mediante la optimización de entre 12.000 y 14.000 pozos petroleros existentes en el país.
con la consolidación de nuevas inversiones en el acondicionamiento de la infraestructura petrolera. El plan establece metas ambiciosas para reinsertar a Venezuela como uno de los principales proveedores de energía a nivel global. Dicho esto, entonces vamos a conocer que se nos acabó el tiempo por el día de hoy en el programa de Cimarrón Radio. Estimados usuarios y usuarias, hemos llegado al final del programa Cimarrón Radio, que fue transmitido por la emisora Somos Asamblea Radio, por el apoyo a la difusión de las ideas y la libertad de expresión que impulsa la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que preside el diputado Jorge Rodríguez. Primer vicepresidente, diputado Pedro Infante. Segunda vicepresidenta, diputada Grecia Colmenares. Secretaria María Alejandra Hernández. Subsecretario José Omar Molina. El programa Cimarrón Radio se puede sintonizar por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio, emisora que coordina la Oficina de Participación Ciudadana a cargo del licenciado José Perales. Trabajamos en esta emisión de Cimarrón Radio como operadores Miguel Herrera y Charles Bompar. Fotografía y video Gaspar Pinto. Asistencia técnica Baisy Peña y Norma Castillo. Redes sociales Alirma Castillo y Franklin Silva. Periodista León Oliviera, Antonio Chino Manrique y Antonio Rodríguez. Todos miembros del Colegio Nacional de Periodistas de la Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Ha sido todo por hoy. Hasta el próximo programa, el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana. Cimarrón Radio, que puede ser sintonizado a través de la emisora Somos Asamblea Radio y por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio. Muy buenos días. Amén. Los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes tienen derecho a la danza de acuerdo con sus raíces